Hola, buenas tardes, bienvenidos al Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas y Castillo. Soy la licenciada Angélica Castillo Wallace, directora académica de SECAS. Tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, el juez del Juzgado 26 de lo Familiar, el doctor Juan Estrada Negrete, con el tema de divorcio incausado en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Hola maestra, muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas para presenciar esta pequeña charla sobre lo que es el juicio de divorcio, que yo pienso vamos a tratar aspectos tanto sustantivos como procesales del mismo, cuestiones que son importantes para la práctica procesal. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría invitar a toda nuestra audiencia a que nos comenten en nuestra página sus dudas para poderlas, que el juez, el doctor nos las resuelva. Y comenzamos con la primera pregunta, doctor. ¿Qué es el divorcio incausado? Bueno, el divorcio incausado es la figura que regula el Código Civil. Precisamente se habla de la disolución del vínculo matrimonial y que deja a los cónyuges en aptitud de contraer un nuevo matrimonio, si es que así lo desean. Entonces estaríamos hablando que divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Y obviamente pues tiene sus efectos que también regula la propia ley. Ese sería el concepto que nos da el propio Código Civil en cuanto a qué podemos entender por divorcio. Y recordemos también que el divorcio, bueno, pues unilateral, precisamente posterior a la reforma que hubo en el año 2008, donde desaparecieron las causales de divorcio, ¿no? Entonces no es necesario expresar ninguna causal cuando se solicita el divorcio, simplemente manifestar la voluntad de que se quiere el mismo. Ok. Doctor, qué importante es lo que acaba de comentar, porque anteriormente, como usted lo menciona, se consideraba que debía existir alguna causa para solicitarlo y actualmente pues ya no. Otro punto que es importante, ¿cuáles son los aspectos que debemos de considerar al solicitar el divorcio? Claro. Bueno, hablando desde el punto de vista sustantivo, es decir, ¿qué es lo que debe de contener la solicitud de divorcio? Pues precisamente es la manifestación de la voluntad de quien se quiere divorciar. Es un requisito primordial esa manifestación de voluntad, obviamente, acompañar el acta de matrimonio. Eh, También se deben de manifestar, obviamente, algunos hechos para referir eh, pues, el año de celebración del matrimonio, si hubo hijos, cuál fue su último domicilio conyugal. Recordemos que en este tipo de divorcio ya no entramos en controversia respecto de si va a proceder el mismo o no, porque es una cuestión que procede automáticamente, no está sujeto, como ya lo mencionamos, a que se compruebe alguna causal. La simple manifestación de la voluntad a través del desarrollo libre de la personalidad es lo que le da, digamos, la sustancia a este tipo de procedimiento, ¿no? A esta solicitud de divorcio, que no es más que eso, y ahí en ese punto ya no entramos en controversia. La controversia la podemos, en todo caso, trasladar a lo que sería la propuesta y la contrapropuesta de convenio, porque son las cuestiones inherentes al divorcio. Entonces, el divorcio como tal, bueno, pues ya no está sujeto a ninguna controversia, ¿no? Entonces, en la solicitud de divorcio, pues solamente manifestar eso, ¿no? Que se quiere eh, deshacer el vínculo matrimonial, que existe voluntad para ello y exhibir obviamente el acta de matrimonio. Y ya derivado de eso, también, pues obviamente, ver las consecuencias, ¿no? Inherentes al mismo, como sabemos, pues son guarda y custodia. Bueno, en el caso de que haya habido hijos, pues es guarda y custodia, alimentos, convivencias. También depende bajo qué régimen patrimonial contrajeron matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes. Y también puede ser que haya hijos, pero ellos ya son mayores de edad y a lo mejor ya no requieren de alimentos, ya no hay guardia y custodia, ya no hay convivencias, pero sí hay obligaciones pendientes entre los cónyuges.
Perfecto. ¿Qué hay del mito de que cuando alguno de los cónyuges manifiesta al otro cónyuge que no le va a dar el divorcio? ¿Qué hay de ese mito, doctor? Bueno, pues actualmente y anteriormente también, pues no es algo, es una creencia, digamos, de la misma gente, ¿no? No te voy a dar el divorcio y hazte como quieras, o sea, no. Finalmente hay un procedimiento que se ajusta a unas reglas, entre eso, pues, obviamente en su momento, cuando había causales, acreditar la causal de divorcio, actualmente, como ya se mencionó, con la mera manifestación de la voluntad, ¿no? Eh, Aquí pues es muy sencillo, es una cuestión de sentido común, porque también a veces mencionaba, no solamente no te voy a dar el divorcio y hazle como quieras, sino también la gente, las personas llegaban a creer que por el mero paso del tiempo también ya se encontraban divorciadas, ¿no? A lo mejor se separaron y ya viven así, no sé, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y dicen que ya porque pasó todo ese lapso de tiempo ya están divorciados, cuando la verdad es que siguen unidos en matrimonio. Entonces, bueno, son creencias que pues están ahí, ¿no? Pero pues obviamente tenemos un procedimiento para la disolución del vínculo matrimonial. Muy bien. Y retomando un poquito lo que usted comentaba, yo le preguntaría qué cuestiones o qué puntos finos se deben de resolver dentro del divorcio cuando hay hijos. Bueno, muy bien. Entonces, en esos aspectos sustantivos que venimos platicando respecto del divorcio y hablando precisamente de las cuestiones inherentes al mismo, ahora el procedimiento ha cambiado, ¿no? Cuando había causales que se promovía el divorcio en un juicio ordinario civil, pues se tenían que mencionar hechos, anunciar pruebas y también las causales que se pretendían acreditar. Entonces se entraba a eh, pues a esa contradicción, ¿no? A esa eh, cuestión de debatir si procedía o no la causal con base en todo eso y que hacía tedioso los juicios de divorcio. Con la reforma se entiende que lo que se procura es buscar un procedimiento más ágil, más práctico, que no lleve a las partes al conflicto en cuanto al divorcio, pero sí a resolver las cuestiones inherentes al mismo, se entiende de una manera pacífica, porque precisamente a través de la solicitud de divorcio también se tiene que acompañar como un requisito una propuesta de convenio respecto de los puntos que ya mencionamos, que son guarda y custodia, alimentos, convivencias, si se va a liquidar una sociedad conyugal o si hay una separación de bienes, qué derechos corresponden a cada cónyuge. Entonces, esos son los puntos esenciales que se tendrían que, digamos, tocar. Aparte, bueno, cuando se contesta la solicitud de divorcio, también se debe de ofrecer una contrapropuesta de convenio, porque precisamente después de que tenemos ya una propuesta y una contrapropuesta de convenio, se fija una fecha de audiencia para revisar esas propuestas y que de esas pueda salir una, ¿no? Que beneficie no solamente los intereses de los divorciantes, sino si hay menores, pues también de ellos, ¿no? Entonces, regresando a este punto, uno de los puntos importantes es quién va a detentar la guardia y custodia de los hijos si nos encontramos en un caso donde hay menores de edad, que los cónyuges, si no se ponen de acuerdo, bueno, pues se tendrá que determinar a través del procedimiento correspondiente que dentro del mismo divorcio se trata de una plática con menor o una diligencia de escucha de menores donde precisamente se puede determinar sobre su guarda y custodia, sobre la fijación de un régimen de convivencia, si es que antes ya se decretó la guarda y custodia provisional. Aquí debemos atender a cada caso concreto. A veces de las mismas, bueno, en la solicitud de divorcio, en ocasiones se establece un rubro de medidas provisionales. En esas medidas provisionales regularmente se pide alimentos, guarda y custodia, el cese de cuestiones de violencia, pero también en la propuesta de convenio también van esos puntos, pero en el caso de que a lo mejor el divorciante demandado, cuando conteste, diga que manifiesta su conformidad en que la persona que demanda, en este caso puede ser la esposa, la cónyuge,
pueda detentar la guarda y custodia de los hijos, no hay ningún problema y no habría controversia porque está manifestando su conformidad con ese punto. Entonces podemos decretar guarda y custodia y de ahí también fijar algún régimen de convivencia. Pero en el caso de que eso no suceda, pues eso lo podemos trasladar y resolver en la audiencia de escucha de menor, donde también pues obviamente tenemos que escuchar la opinión de los menores, ¿no? Para que se puedan concretar estos puntos. La pensión alimenticia, bueno, pues esa de origen se puede fijar, entendemos que es de manera oficiosa porque son de las medidas provisionales que se resuelven de oficio. Recordemos que el artículo 282 del Código Civil tiene dos apartados, apartado A, apartado B, y en el apartado A nos menciona qué medidas provisionales son las que deben decretarse de oficio, y en el apartado B, cuáles medidas provisionales son las que se deben de proveer una vez que se contesta la solicitud de divorcio. Entonces ahí, bueno, tenemos que distinguir, pero principalmente tenemos que cuidar que la propuesta de convenio se cubran todos esos puntos, ¿no? Por ejemplo, la guarda y custodia, cómo se propone ejercerla, si de manera compartida, de manera exclusiva, dónde se va a ejercer ese derecho, si hay algún cambio de domicilio, bueno, pues que se le haga saber al otro cónyuge, el pago de alimentos, cómo sería la forma en que se pagarían los mismos, si en porcentaje, en cantidad, cómo sería su garantía en términos del artículo 317 del Código Civil. En el caso del régimen de convivencia, bueno, pues si va a ser presencial, se fijaría tal vez en fines de semana de cada 8 días o de cada 15 días, o días entre semanas, según ahora sí que las actividades y tiempos de los divorciantes y también de los hijos, y que así se les pueda facilitar. También en cuanto al régimen patrimonial, pues precisamente, ¿no? Si hay una sociedad conyugal, si se adquirieron bienes, habría que distinguir cuáles bienes pueden ser susceptibles de liquidación, porque a veces hay bienes que se adquieren antes de celebrar el matrimonio, ¿sí? Y no caben dentro, pues deben ser reducidos, ¿no? Como a que se celebró el matrimonio, se procrearon hijos y hubo un domicilio conyugal. Pero atendiendo a las cuestiones de violencia familiar, obviamente, esos hechos se pueden extender, ¿no? Tan es así que se pueden pedir medidas provisionales para que cesen esos actos de violencia, y que también son de las medidas provisionales que podemos acordar de oficio, ¿no? Aparte de los alimentos. Y también, aparte de lo que es la propuesta, la contrapropuesta, pues también el aspecto procesal que ya mencionaba yo de fijar una fecha de audiencia, ¿no? Para revisar esa propuesta y esa contrapropuesta. ¿Y qué es lo que pasaría? Bueno, pues que se trata en esa audiencia de darles propuestas precisamente de solución a los interesados una vez que se revisaron los convenios, y que de esos dos convenios pueda prevalecer uno, ¿no? Recordemos también que dentro del divorcio se pueden dar otros supuestos. Ya emplazada la parte demandada, puede ser que no conteste y el juicio se tramita en rebeldía. Puede ser que emplazada conteste y diga que se allana a la solicitud de divorcio y manifiesta su conformidad con la propuesta de convenio. Entonces, en ese aspecto, pues no tenemos ningún problema, ¿no? Nada más el problema es cuando emplazados, pues se oponen a todo y rebaten todo lo relativo a la propuesta, y también, pues también piden cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, viene la cónyuge y dice que el varón en su momento pues era violento, etcétera, y que se dicten medidas de protección, y él también puede venir y alegar lo mismo. Entonces, bueno, hay que guardar un equilibrio en esas cuestiones, ¿no? De violencia familiar, que es lo único que podría extender un poquito la cuestión del divorcio, bueno, más bien sí, del divorcio en cuanto a su resolución respecto, ya sea dentro de la audiencia o a través de un auto definitivo, según el caso que se trate. Pero bueno, pues esas serían a grandes rasgos las cuestiones que deben de plantearse en la solicitud de divorcio, ¿no? Para que sean tomadas en cuenta
en la audiencia respectiva y ahí se resuelva si proceden o no los convenios, si se llega a un convenio definitivo o nada más se decreta el divorcio y, como decimos, se dejan a salvo los derechos para que los hagan valer en la vía incidental, subsistiendo las medidas provisionales que en su caso se hubieran decretado durante el procedimiento. Muy bien, doctor. Y por ejemplo, cuando uno de los cónyuges o ambos cónyuges no estén de acuerdo, ¿en qué se basa usted para decretar las medidas provisionales? Bueno, ya comentó que en el interés superior del menor, pero ¿qué puntos más considera importantes, por ejemplo, incluso para una guardia y custodia, en caso de violencia familiar? Y que los dos padres digan, no es que ella fue violenta, y que él diga, él también y ella también. O sea, que ambos, supuestamente los cónyuges, hayan ejercido violencia. ¿En qué se basaría para decretar una medida provisional, guardia y custodia? Por ejemplo, ahorita de guardia y custodia. Claro. Bueno, cada caso es distinto, ¿no? Y cuando hay controversia entre las partes respecto de la custodia de los hijos, pues precisamente tenemos que cuidar, con base en ese interés superior, que se lleven a cabo las formalidades necesarias para poder realizar o concretar una guardia y custodia. Uno de los elementos, pues, es la opinión de los menores dentro de la diligencia de escucha de menor. Ese sería uno de los elementos, pero también si necesitamos mayor información, mayores pruebas, como decimos, para mejor proveer o mejor atender la situación, pues se pueden ordenar estudios psicológicos de las partes, independientemente de los estudios psicológicos, para saber quién es el generador de violencia, quién es el receptor de violencia, si la violencia nada más es entre los padres o también ha afectado en forma directa a los hijos, o también los hijos son receptores directos de esa violencia, porque a veces la violencia puede venir de ambos padres o nada más de uno de ellos, ¿no? Pero entonces, en este sentido, tanto la plática con menor como el resultado de los estudios psicológicos en algún momento nos serviría para poder determinar una guardia y custodia provisional. Inclusive dentro de los estudios psicológicos también se llega a solicitarle a los especialistas que nos indiquen quién de los padres es el más apto para detentar la guardia y custodia, ¿no? Porque precisamente, pues una vez que analizan a las personas a través de las pruebas correspondientes, pues ellos nos indican que cuál de los padres tiene mayores habilidades parentales. Entonces, ahí eso nos sirve a nosotros como elementos cuando hay cuestiones de violencia familiar, independientemente, pues ya en su momento de que se realicen terapias, ¿no? O de que los padres puedan tomar terapias para restablecer con los hijos esos lazos paterno-filiales y también para que ellos adquieran herramientas y habilidades parentales para desarrollar, digamos, de mejor manera su papel como padres. Muy bien. Tenemos una pregunta de Luz SP y dice, una vez decretado provisionalmente una cantidad por concepto de pensión alimenticia derivada de las medidas provisionales, ¿cómo se da continuidad para que sea definitiva la pensión alimenticia? Bueno, es que hizo dos preguntas, pero yo creo que esa sería la primera. Bueno, si de inicio se fijó una pensión alimenticia provisional y en su momento ¿cómo quedaría definitiva la misma? Pues puede ser que por acuerdo de las partes quede de manera definitiva la que se haya fijado, ¿no? Que ellos así lo convengan. Pero a falta de ese convenio, generalmente en la sentencia o en el auto definitivo que decreta el divorcio, se dice que se dejan a salvo los derechos para que se hagan valer en la vía incidental. Entonces, se tendría que aperturar un incidente para la fijación definitiva de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, ese sería el trámite, ¿ok? Primero, que pueda ser por acuerdo de las partes, ¿sí? Que así lo convengan.
y si no, a falta de ese convenio, pues entonces se tendrá que aperturar un incidente para la fijación definitiva de esa pensión. Muy bien. ¿Qué aspectos, por ejemplo, ahorita hablando de la pensión alimenticia, qué aspectos importantes se consideran en el divorcio para fijar una pensión alimenticia cuando uno o el deudor alimentario, puede ser el padre o la madre, no tienen un empleo fijo, por ejemplo? Cuando no hay un empleo fijo, digamos que se complica un poquito la situación de los acreedores alimentarios. En el caso de que hay una fuente formal de empleo, pues no hay ningún problema, ¿no? Se fija un porcentaje de pensión alimenticia y se ordena girar el oficio para que se descuente. Y cuando se desconoce la fuente laboral o no se sabe en qué trabaja el señor o en su caso quien deba pagar los alimentos, que puede ser él o ella, no se sabe en qué trabaja ni cuánto gana, ahí sí tenemos un poco la complicación, ¿no? Anteriormente yo recuerdo que en los juicios de alimentos o de divorcio, se tardaban mucho en fijar una pensión alimenticia provisional porque la parte interesada, la parte que solicitaba los alimentos, no proporcionaba datos suficientes como la fuente laboral o los ingresos del señor o en su caso de quien debiera pagar la pensión, y lo único que se decía en el juzgado era que se le requería mediante notificación personal para que en un término de 3 o 5 días manifestara bajo protesta decir verdad la fuente y monto de sus ingresos y en su caso exhibiera los documentos para acreditarlo, ¿no? Pero eso se quedaba ahí porque puede ser que se le hubiera notificado y no dijera nada, entonces se le volvía a requerir, se le volvía a requerir, etcétera, ¿no? Esto lo comento porque yo llegué a encontrar asuntos así donde ya el expediente estaba citado para sentencia y después de 2 años no se había fijado una pensión alimenticia porque el señor tenía varios requerimientos de que manifestara la fuente y monto de sus ingresos, ¿no? Cuando se entiende que la pensión alimenticia pues es una medida provisional que debe decretarse de oficio. Pero ¿qué pasa si nosotros no contamos con elementos? En la práctica lo que yo realizo pues es fijarle un porcentaje de sus ingresos, pero le digo que la cantidad que resulte de ese porcentaje me la exhiba al juzgado mediante un billete de depósito, manifestándome bajo protesta de decir verdad que la cantidad que está exhibiendo corresponde al 20% de sus ingresos. Y también se le requiere para que manifieste la fuente y monto de sus ingresos y lo acredite con documento idóneo. Y también se le requiere para que garantice el pago de esos alimentos en términos del artículo 317 del Código Civil y que para el caso de que no lo haga, bueno, pues el juez va a elegir una forma de que lo garantice, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese aspecto ya cubrimos, tenemos la fijación de una pensión alimenticia que debe ser exhibida a través de billetes de depósito, le requerimos la fuente y monto de sus ingresos y aparte le pedimos que nos garantice. Entonces, cubrimos esos elementos respecto de la pensión alimenticia para no dejar en estado de indefensión a los acreedores alimentarios. Independientemente de que se haga búsqueda, de que se giren oficios para saber al ISSSTE o al IMSS dónde labora, porque independientemente de que se fije así la pensión alimenticia de inicio, a veces de la información que nos llega, pues puede ser que nos digan que trabaja en alguna institución pública o en alguna empresa, entonces únicamente se modifica la forma de pago, ¿sí? Que ya no sea a través del billete de depósito, sino que se gire oficio de descuento para que se haga efectivo ese 20%, ¿ok? Entonces, eso me resulta más práctico para no dejar en estado de indefensión a los acreedores y que precisamente puedan gozar de una pensión alimenticia provisional. Pero bueno, pues en cuestiones de investigar la capacidad económica de los deudores alimentarios, pues sí, tenemos que girar oficios a bancos, tenemos que investigar en el SAT, sus declaraciones y pues obviamente andar buscando fuentes donde las cuales podamos obtener información
pues para saber cuál es la capacidad económica y tener los elementos para poder fijar una pensión más acorde a las necesidades de los acreedores alimentarios, ya sea provisional o en su momento definitiva. Muchas gracias, doctor. Pues voy a mencionar unos saluditos que nos están dando aquí el público que nos está viendo. Nos dice Luz SP que nos está viendo desde Hidalgo. Patricia dice saludos, excelente tema. Rosy Hernández, excelente ponente. Bueno, Luz SP agradece mucho la respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a un breve comercial y en un momentito regresamos para seguir contestando sus preguntas que ya nos hicieron 2 personas más, nos hicieron preguntas. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte y en unos momentitos volvemos. SP que comenta que para el caso de incumplimiento de pago de una pensión alimenticia, ¿se puede solicitar retención de una renta de un departamento? Gracias por la pregunta. Sí, claro que sí, se puede solicitar la retención de la renta, ¿no? Por el monto que se deba pagar de pensión alimenticia, no hay ningún problema, porque de lo que se trata es que no se deje en estado de indefensión a los acreedores alimentarios, que bueno, pues está de por medio su derecho humano a la subsistencia. Entonces, cualquier medio que nos sirva para que se puedan pagar los alimentos, adelante, ¿no? También a veces lo que se hace, pues es congelar cuentas bancarias, ¿no? Y que no se disponga de ellas, sino por la cantidad que se debe a los acreedores, etcétera. Pues ahí tenemos que buscar cualquier medio para que se puedan pagar los alimentos. Por ejemplo, estas rentas, si el deudor alimentario es el quien la recibe, pues claro que sí se le puede dictar una medida en ese sentido para que ese dinero, ese pago de alimentos, pues llegue a los acreedores alimentarios. Muchas gracias, doctor. Betty Galindo dice, cuando ya hay una sentencia definitiva de divorcio, de igual forma del convenio en cuestión de pensión y custodia, ya es definitiva, ¿se queda firme tal sentencia? Sí, recordemos que cuando se decreta el divorcio, la sentencia por sí misma causa ejecutoria, queda firme. Entonces ahí no hay ningún problema, y si se llegó a un convenio también de manera definitiva, pues también ese convenio debe de aprobarse así, de manera definitiva, y el divorcio, en cuanto a la sentencia, pues queda firme. Ahora sí que se trata de, con la firmeza de cosa juzgada, ¿no? Ahí no hay ningún problema con eso.
Muy bien. Raimundo López Rincón pregunta, ¿se puede solicitar el divorcio incausado si el último domicilio conyugal del matrimonio fue en Tamaulipas? Actualmente la señora, quien solicita el divorcio, vive en la Ciudad de México y el esposo vive en Tijuana. ¿Puede solicitar el divorcio se puede solicitar el divorcio la señora en la Ciudad de México? Pues nosotros en el Código de Procedimientos de la Ciudad de México tenemos precisamente las reglas procesales, ¿no? Sobre la competencia de los jueces. Y en el caso de divorcio se entiende que es juez competente el del último domicilio de los cónyuges, que en este caso pues fue el de Tamaulipas, entiendo. Sí, doctor, fue en Tamaulipas. Pero bueno, se entiende que es esa regla, ¿no? Procesal, pero, desde mi punto de vista, en cuanto al domicilio conyugal, precisamente hablamos de la separación de los cónyuges, que a lo mejor ya tienen 1, 2, 3, 4 años, 5 años de separados, entonces, ese domicilio procesal, pues ya no existe, ese domicilio conyugal ya no existe, ¿ok? Entonces, yo perfectamente podría coincidir con esta cuestión de que pues, puedo demandar el divorcio en la Ciudad de México. ¿Con qué argumento? Bueno, sujetándome a la jurisdicción de la Ciudad de México, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo vengo y digo, me sujeto a esta jurisdicción, sí hubo domicilio conyugal, pero pues estamos separados desde hace 5 o 6 años, o sea, como que ya no tendría alguna utilidad, pues alegar la competencia de, digamos, con base en el domicilio conyugal, ¿no? Simplemente, desde mi punto de vista, con el sometimiento a la jurisdicción, pues con eso sería más que suficiente como para tener por radicada la solicitud de divorcio, ¿no? Bueno, yo así lo veo porque en mi práctica personal, en algunos casos, así lo he realizado. Entonces, yo no le veo utilidad a la cuestión ya del domicilio conyugal, considerando que ha habido ya un tiempo bastante de que ya no existe, entonces pues ya no lleva a nada útil, ¿no? Entonces, y el trámite de divorcio pues no es más que la mera manifestación de la voluntad y bueno, pues que se haga, ¿no? Ya se tendrá que girar el exhorto correspondiente para que se hagan las anotaciones del mismo. Muy bien, doctor. Por ejemplo, en cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal, cuando el matrimonio adquiere un inmueble, ¿cómo se da esta liquidación? ¿Cuál es la vía de forma correcta? ¿Es dentro de la solicitud, perdón, dentro del convenio se solicita o habría que hacerlo a través del incidente? Bueno, de inicio, tratándose del divorcio, dentro de la propuesta se puede hacer precisamente en una cláusula poner cómo sería liquidada la sociedad conyugal. Pero también tenemos que señalar que independientemente de que se inicie el divorcio, tal vez en algún momento uno de los cónyuges diga, bueno, pues yo quiero que ya se liquide la sociedad conyugal, ¿no? Estaríamos hablando de una liquidación, de una terminación y liquidación de la sociedad de manera anticipada, o sea, anticipada antes de que se decrete el divorcio, yo ya quiero terminar y liquidar mi sociedad conyugal. Eso se puede hacer y sería obviamente a través de un juicio ordinario civil, ¿ok? Si yo quiero terminar y liquidar mi sociedad conyugal antes del divorcio, tendría que hacerlo valer a través de un juicio ordinario civil. Si lo quiero hacer valer dentro del divorcio, entonces en mi propuesta de convenio tengo que expresar precisamente los bienes que se adquirieron, etcétera, y cómo se van a liquidar. Recordemos que para efecto de la liquidación de la sociedad conyugal tenemos que ajustarnos a las reglas de las sucesiones en cuanto a lo que es el inventario, ¿sí? Y la partición y liquidación de los mismos. En este sentido, ¿qué tenemos? Bueno, a lo mejor adquirieron 2 bienes inmuebles,
¿sí? Dentro del matrimonio. Entonces, dentro de su inventario, precisamente nos tienen que decir como cuando hacemos en las sucesiones en términos del artículo 820 del Código de Procedimientos Civiles, hacer su inventario y también, en este caso, bueno, pues acompañar su proyecto de partición y adjudicación. Aquí algo importante también es acompañar un documento que se llama capitulaciones matrimoniales, que son los acuerdos que llevan a cabo los cónyuges dentro de su matrimonio para la administración de los bienes. Es decir, cuál de los cónyuges se va a constituir en administrador de los bienes, si es uno o es ambos, qué bienes van a entrar dentro de la sociedad conyugal. Recordemos que esas capitulaciones matrimoniales también se pueden celebrar ante notario antes de la celebración del matrimonio, también se pueden modificar ante el notario, etcétera, ¿no? Pero regularmente cuando se va al registro civil para la celebración del matrimonio, pues también se firma un papelito que se llama capitulaciones matrimoniales, que generalmente ya lo tienen en formato, porque a veces dicen que estando en el momento, pues no saben ni qué firman, ¿verdad? Pero firmaron sus capitulaciones matrimoniales. Entonces, ese documentito es básico también para cuando se pide la terminación y liquidación de la sociedad conyugal, ajustados, como ya lo dijimos, a las reglas procesales para las sucesiones en cuanto a inventarios y partición y adjudicación de los bienes. Entonces, se tendrá que presentar el inventario, el avalúo de los bienes, y en su caso, cómo se pretende que se liquiden. Hablaba yo del ejemplo que si hubieran adquirido dos bienes inmuebles y a lo mejor, pues, ella dice, pues yo me quedo el que está, no sé, en la Narvarte, y él dice, yo me quedo en el que está en Coyoacán, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? O a lo mejor no los quieren y dicen, bueno, pues los vendemos y nos repartimos el dinero, etcétera, ¿no? Son formas de liquidar la sociedad conyugal. Y en ese momento, pues ambos se constituyen en liquidadores de la sociedad conyugal, sentándose las bases para ello, ¿no? Sería así a grandes rasgos cómo se podría dar por terminada y liquidada la sociedad conyugal de los bienes que se hubieran adquirido. Por ejemplo, aquí pues nada más hablando de dos bienes inmuebles, porque a veces hay vehículos, hay obras de arte con registro, no sé, muchas cosas de valor que deben de constar obviamente en un documento, ¿no? Que son titulares, que se adquieren dentro del matrimonio, porque a veces quieren liquidar el menaje, pero pues del menaje a veces no hay ni una nota de remisión, no hay una factura, no hay nada, ¿no? Entonces, pues muchas de las ocasiones descartamos el menaje, pero sí hay otras cuestiones importantes que pudieran entrar dentro de la sociedad conyugal para su liquidación. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se casan por separación de bienes y uno de los cónyuges, pues, no logra hacer bienes o hay una desventaja económica dentro del matrimonio? Claro. Bueno, en ese aspecto, cuando hay una separación de bienes, se habla de lo que es la compensación, que podría corresponder a uno de los cónyuges, y como ya lo habíamos mencionado antes, hasta un 50% de los bienes, ¿no? Pero tendríamos que ver cuáles son los supuestos para que pueda operar precisamente esa compensación. Y por ahí se habla que se haya dedicado al cuidado de los hijos, al hogar, etcétera, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que están sujetas a prueba, no porque lo diga ya es que va a proceder de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ocuparnos precisamente bajo ese criterio de que se tiene que acreditar si efectivamente se dedicó al hogar, si efectivamente se dedicó al cuidado de los hijos, ¿sí? Puede ser que no hubo hijos, pero se dedicó preponderantemente al hogar, eh, o también tiene bienes y los bienes que pudo tener, el patrimonio que formó no es tan alto como el que pudiera haber tenido el varón. Entonces, como bien lo dice usted, maestra, pues se tiene que equilibrar esa carga, ¿no? Entonces, por eso la ley habla, el Código Civil nos dice que hasta un 50%. Entonces, el 50% es un máximo, pero pues podría ser un 10%, un 15%, para que se pueda dar esa compensación. Pues obviamente si hay un inmueble del cual
el señor es el dueño, propietario único, y ella no obtuvo nada, pues entonces se tendría que vender y precisamente otorgarle en compensación una cantidad respecto de la venta de ese inmueble, ¿no? La que se determine por virtud del juzgador. Entonces sería una forma de resarcir precisamente ese desequilibrio económico que hay dentro del matrimonio. Bueno, en este caso ya cuando se decrete el divorcio, a través de la compensación. Muy bien, doctor. Hay una seguidora que se llama Ronnie Romarty y dice, es una demanda de un divorcio incausado, donde jamás se estableció el domicilio conyugal y no existen hijos, y ya se ha dado la caducidad de la vía por haber pasado casi 2 años de la demanda de divorcio. Además de no haberse emitido sentencia, contrariamente, se ha enviado a otro juzgado debido a 2 recusaciones de juez. ¿Qué es lo más recomendable hacer para que se emita ya la sentencia? El matrimonio se realizó en la Ciudad de México y el divorcio se demandó en Guanajuato. Bueno, está interesante esa cuestión, pero me gustaría que me fueras repitiendo el supuesto, porque se indica que es un divorcio donde ya no hubo domicilio conyugal, entiendo que no hay hijos, Así es, entiendo que dice, el no existen matrimonio hijos, se celebró en Guanajuato. Uh-huh. no existen hijos y ya se ha dado la caducidad de la vía por haber pasado casi 2 años de la demanda de divorcio. Además de no haberse emitido sentencia, contrariamente se ha enviado a otro juzgado debido a 2 recusaciones de juez. ¿Qué es Okay. lo más recomendable? Ok, es que aquí hay una figura muy importante que es esa caducidad de la cual se habla. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, si en una demanda, en un juicio, se deja de promover por más de 120 días hábiles, pues de plano, dice la ley, el artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles, que procede la caducidad de la instancia, lo cual nos lleva a que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de que se iniciara el juicio. Ese punto a mí no me queda muy claro si se dio o no se dio la caducidad de la instancia, porque si se dio la caducidad de la instancia, pues ahí termina el juicio, ¿sí? Hay ese decreto de caducidad de la instancia, pues es algo que pone fin al juicio. Ahora, porque dice que llevan más de 2 años sin promoverse, pero aunque no haya habido hijos, puede ser que haya obligaciones pendientes entre los cónyuges, como por ejemplo un pago de alimentos, ¿ok? Y cuando se trata de alimentos, no opera la caducidad de la instancia. En juicios de alimentos no opera la caducidad de la instancia. Tampoco opera la caducidad de la instancia en los juicios sucesorios, ¿ok? Pero, por ejemplo, en los juicios sucesorios sí aplica la caducidad de la instancia en los incidentes que se vayan derivando de las secciones de esa sucesión, ¿sí? En los incidentes, cualquier incidente en sucesiones está sujeto a caducidad de la instancia y ahí son 30 días para incidentes. Para demandas principales son 120 días hábiles, para incidentes son 30 días hábiles. Entonces, pero regresando al caso de este divorcio, si no hubo esa caducidad de la instancia que se haya decretado en su momento, y lo que ha habido son recusaciones para que conozcan otros jueces, aquí el punto sería ver el estado procesal y qué es lo que falta en ese juicio precisamente para que ya se dicte una sentencia, porque si estamos hablando de un divorcio incausado, pues como que ya pasó mucho tiempo para que no sea resuelto, porque dictar la sentencia en un divorcio incausado, pues tiene varios momentos, pero pues es muy pronto el dictado, ¿sí? Hablaba yo hace un momento de los supuestos, ¿no? Por ejemplo, si va en rebeldía, pues cuando yo decrete la rebeldía,
puedo dictar auto definitivo decretando el divorcio. Si se allanó al divorcio y manifestó su conformidad con la propuesta de convenio, pues de ahí cito a sentencia y dicto una sentencia definitiva. Si estamos en el supuesto de la audiencia del 272B, donde se revisan la propuesta y la contrapropuesta de convenio, pues ahí también se dicta una sentencia definitiva y por eso menciono que tendríamos que revisar cuál es el estado procesal de ese juicio, porque pues es demasiado tiempo como para que no se haya decretado el divorcio, ¿no? Entonces, pienso que es ahí donde tendríamos que revisar qué es lo que ha pasado, independientemente de las recusaciones y que no me queda muy claro lo de la caducidad, porque si en su momento se declaró una caducidad, pues entonces como que el juicio ya está terminado y ya no tendría yo que continuar con él mismo. Pero si eso no se dio, bueno, entonces habría que ver qué falta para que se pueda dictar una sentencia precisamente en este asunto. Ok, doctor, muy, muy claro. Luz SP nos pregunta, para concluir el menaje del hogar, que regularmente no hay manera de acreditar con factura o documento, se determina supongo que dice con base, ¿se determina con base al avalúo? Cuando se trata del menaje del hogar, o es por acuerdo de las partes o realmente no se toma en cuenta, porque para que los bienes puedan ser motivo de liquidación debe de haber un documento que acredite quién es titular de ese bien. Generalmente esto es por acuerdo de las partes que dicen, bueno, pues ella que se va a quedar en la casa o él que va a ocupar así, que también se quede con el menaje, ¿no? Pero si de ese menaje a mí me exhiben facturas, ¿sí? O notas de remisión, pues precisamente sí se tendrían que evaluar esos bienes, ¿no? O si no, pues simplemente dejarlo a consideración de las partes y que ellos digan, ¿sabes qué? Bueno, pues tú quédate con todos los muebles que hay en la casa, ¿no? ¿Sí? Pero si yo tuviera documentos a través de los cuales sí se acredita la titularidad o la propiedad de esos muebles o de esos bienes, forzosamente, pues también tendría que ser a través de un avalúo, ¿no? De bienes muebles. Muy bien, doctor. Violeta Pastrana dice, si una de las partes siempre se ha declarado en ceros por varios años y dice que no tiene capacidad para pagar la pensión alimenticia de los hijos, yo supongo que ¿Qué se podría pasaría? hacer ahí, hay que pasaría. Claro. Bueno, esa incapacidad o esa imposibilidad del deudor alimentario debe estar debidamente acreditada en juicio. ¿Para qué? Para que esa obligación pase, en su caso, a los ascendientes de este acreedor, ¿ok? Es decir, que si él está imposibilitado, no tiene la capacidad económica para cubrir esa pensión alimenticia, pues tendrán que cubrirla sus parientes. Pero en los grados que determina el mismo Código Civil, por ahí el artículo 303 del Código Civil precisamente nos habla de esos supuestos, ¿no? En caso de que el que debe pagar alimentos se encuentre imposibilitado o no pueda hacerlo, pero eso tiene que estar debidamente acreditado. Si está debidamente acreditado, pues obviamente la obligación pasa a los ascendientes o a falta de los ascendientes a las personitas que nos va marcando ahí mismo ese artículo, ¿ok? Pero se entiende que no debe quedar sin pagar esa pensión alimenticia, ¿no? Nada más que estos casos, pues obviamente son muy, 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 muy raros, ¿no? No, casi no se dan. Doctor, y por ejemplo, usted como juez toma en consideración para determinar una pensión alimenticia los recibos de compras, tickets, vouchers, de cualquier tipo de producto que se pueda exhibir en el juzgado para los menores, por ejemplo. Pues miren, esas cuestiones son, digamos, de presunción,
porque realmente, pues a veces son compras o ahí se especifican compras de bienes que se puede entender no utiliza un menor de edad. Ajá. O a veces se dice que, pues sí, tú me exhibes tickets, pero esos tickets no se entiende que vengan a tu nombre o no, tú no eres el titular del ticket, porque yo puedo ponerme a conseguir con mis amistades todos los tickets que tengan de compras del súper y para yo poder exhibirlos como prueba. Entonces, pues es una cuestión que es presumible nada más, pero pues no hace una prueba plena, ¿no? Porque no hay una certeza de que precisamente se hayan hecho esas compras para en beneficio de los menores. Sí, de hecho, le hago esa pregunta porque ya en la práctica, bueno, sé y incluso se comentaba o se tiene el mito de que no, consíguete todos los tickets para que el juez vea que sí, efectivamente Eres tienes bien cumplido todos con la... estos, ajá, todos estos gastos, ¿no? Y que el niño gasta 10,000 pesos en, no sé, en despensa, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, por eso me atreví a hacerle esa pregunta para salir como que de ese mito y realmente conocer si lo toman en consideración o no, pues la exhibición de ticket. Por ejemplo, ¿qué tipo de prueba sí se toma en consideración al momento pues para que se pueda determinar la necesidad del acreedor al momento de emitir una pensión alimenticia? Claro, bueno, pues ahí hablamos, una de las pruebas principales también son los estudios socioeconómicos que se pueden practicar a las partes, ¿no? Porque ahí, bueno, se tiene un poco más de certeza precisamente cuáles son las necesidades, cómo viven, qué servicios tienen, etcétera, ¿no? Aparte, bueno, pues de la prueba confesional, la prueba testimonial, eh, pues que sea básicamente eso, ¿no? Y sí, documentales donde se acrediten precisamente pues esos gastos, esas necesidades. También recordemos que se les exige una planilla de gastos que deben exhibir bajo protesta de sí verdad, ¿no? De cuáles son sus necesidades, porque hay ocasiones donde rebasan inclusive la capacidad económica, ¿no? De quien debe estar obligado a dar alimentos. A veces son planillas así como que muy excesivas, ¿no? Que no dan una certeza precisamente, pero bueno, pues en la generalidad son esas pruebas, ¿no? La confesional, la testimonial, las documentales que nos sirvan para llegar a esa verdad y obviamente pues una de esas es el informe que pueda o el dictamen que emita el trabajador social que pueda llevarlo a cabo. Muy bien, su señoría. Y por ejemplo, cambiando ahorita de tema y que también es una figura importante dentro del divorcio, que es el régimen de vistas y convivencia. Sí, Muchas veces dentro de la disolución del vínculo matrimonial, los padres de los menores, en este caso cuando hay hijos, hacen peticiones respecto de las parejas o de las nuevas parejas de, pues, del padre de sus hijos, de la contraparte o madre de sus hijos. Aquí hay una cuestión bien, bien importante. ¿Qué tan cierto es o usted en su amplia experiencia puede restringir una visita y convivencia hasta con la pareja del cónyuge o del divorciante? claro que sí, porque si es una medida para proteger la integridad física, psicológica, emocional de los menores, claro que sí, se suspenden esas convivencias porque a veces de las pláticas que llevamos, pues sí, siempre resulta que ya él o ella tienen una nueva pareja y luego, pues, no, los menores no tienen buena relación con esas parejas, ¿no? Porque dicen que los maltratan, que los regañan, les pegan, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, pues sí, se evita, ¿no? Que tengan ese contacto, ¿sí? O inclusive a veces, pues,
Yendo un poquito más allá, pues pueden correr riesgo en su integridad sexual también por parte de esas parejas. Y inclusive no solamente en cuestiones de convivencia, sino también de guarda y custodia, ¿no? Porque también podemos ampliar ese espectro de que hablábamos hace un momento de realizar estudios psicológicos a las partes y a los hijos. Si ya están separados y tienen nuevas parejas, pues también a las nuevas parejas, ¿no? Porque si van a convivir con ellos, se entiende que esas personas pues deben de estar emocionalmente equilibrados, psicológicamente bien, y que no van a hacer un daño a los menores. O sea, finalmente es una garantía para la estabilidad de los menores. ¿Ok? Entonces, tenemos que ampliar ese espectro a esas cuestiones para garantizar el bienestar de ellos, ¿no? Entonces, tratándose del establecimiento de una guardia y custodia o inclusive de estos regímenes de convivencias para suspenderlos o para otorgarlos, pues sí es muy necesario, en algunos casos, no siempre, no es la generalidad, llevar a cabo este tipo de diligencias o actuaciones judiciales, pues por el bienestar de los menores. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y por último, una pregunta de Luz SP. Trámite de incidentes derivados de las cuestiones inherentes al divorcio. Claro. Bueno, pues se puede tramitar incidentes sobre guarda y custodia. Primero tenemos que ver qué medidas provisionales se decretaron dentro del proceso de divorcio. Generalmente, la pensión alimenticia, la guarda y custodia, las convivencias, las podemos decretar de manera provisional o en algún momento de manera definitiva por acuerdo de las partes. Pero si eso no sucedió, entonces en la sentencia de divorcio o en el auto definitivo de divorcio tenemos que mencionar que esas medidas provisionales que se hubieran decretado subsisten, pero se dejan a salvo los derechos para que los hagan valer en la vía incidental. ¿Para qué? Para que esas cuestiones posteriormente queden de manera definitiva. Pero también nos referimos a lo que es la liquidación de la sociedad conyugal, que también obviamente está para el trámite incidental, si es que las partes no llegaron a un acuerdo sobre las bases de liquidación. Entonces, por lo menos tendríamos esos 4 puntos, inclusive la compensación, si no nos ocupamos en la sentencia o en el auto definitivo de haberla decretado, pues también se tendrá que abrir un incidente para efecto de la compensación. Pero aquí lo útil y lo práctico de esta situación, ¿qué sería? Bueno, iniciar un solo incidente. Si todas esas cuestiones que mencionamos, según sea el caso, quedaron de manera provisionales, ¿sí? Promoverlas en un solo incidente. No tratar de promover un incidente para guardia y custodia definitiva, para alimentos definitivos, para convivencias definitivas, para liquidar la sociedad conyugal o en su caso que se decrete la compensación. En un solo incidente se puede hacer valer todo. No necesitan promover 20,000 incidentes. No es necesario, ¿ok? Entonces, en un solo incidente podemos promover todo, porque a veces dicen, es que no puedo mezclar la sociedad, a veces les dicen, mira, te acepto el incidente, los alimentos, la guardia y custodia y las convivencias, pero la liquidación por separado porque tiene otras reglas procesales. Y tú dices, bueno, espérame tantito, o sea, si antes cuando se promovía el divorcio necesario, que eran causales, se promovía el divorcio, se promovía la pérdida de la patria potestad, se promovían alimentos, guardia y custodia, convivencia, liquidación de sociedad conyugal, ¿por qué ahora las reglas procesales no lo permiten o cómo? ¿Sí? Entonces, estamos en el mismo supuesto, ¿eh? Yo por eso digo, pues, si tú me vas a promover un incidente que contenga todo, pues para mí mejor. Yo nada más voy cuidando dentro del procedimiento las formalidades que corresponden a cada uno, ¿no? Y por eso de inicio se les va a exigir qué es lo que van a requerir en cada cuestión. Entonces, al momento de resolver, pues resuelves en definitiva alimentos, guardia y custodia, convivencias, inclusive la liquidación de la sociedad conyugal o en su caso la compensación. No tenemos por qué promoverlo por separado, ¿no? Simplemente lo que nosotros mismos a veces generamos, pues es llenarnos de más cuadernitos, ¿no? Engordar un poco más el expediente, pero no es lo correcto ni lo adecuado, desde mi punto de vista, que por lo menos a mí me gusta ser más práctico en los asuntos y por eso pues manifiesto que es así como
como podría ser, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues para ¿Ya no mí hay es un más, ya no honor. hay más preguntas? No, no, ya no, ya no, ya no. ¿Algo más que desea agregar? Ya no hay más. Ahora sí No, las ya no. contestamos todas. Ah, bueno, si ya no hay más preguntas, está bien. Agradezco mucho a su señoría por darnos la oportunidad y tenerlo aquí en nuestro Centro de Enseñanza y Capacitación, Salas y Castillo. Agradezco al doctor Juan Estrada Negrete por habernos transmitido su conocimiento a través de esta transmisión. Y aprovecho este espacio también para invitar a toda nuestra audiencia a nuestro próximo curso que inicia el día lunes con el tema de tipos de divorcio y su procedimiento en la Ciudad de México. Este tiene un costo de 500 pesos. Será impartido por el maestro Sergio Casillas Macedo, es exfuncionario del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fue proyectista, también estuvo en el área de, eh, fue proyectista, juez interino de salas y juzgados también. Y los invito a todos que se inscriban a este curso para que amplíen su conocimiento en la rama del derecho. Y agradezco a todos ustedes su participación, sus mensajes, sus saludos. A Luz SP, gracias por compartir sus conocimientos. Da un mensaje. Ronnie Romarti, gracias por su ponencia, excelente. Y pues no sé si a Violeta Pastrana, mil gracias, doctor, por compartir sus conocimientos. Pues, ¿algo que les quiera decir a la audiencia, doctor? Claro, pues muchas gracias por conectarse, pues obviamente yo hago esto con mucho gusto, impartir conocimiento, compartir un poco de mi experiencia en este tipo de cuestiones que, como ya lo mencionaba, pues son muy importantes, ¿no? Es poner un granito de arena para difundir la cultura del derecho y que, bueno, pues sirva precisamente para la práctica y que esa práctica, pues, sea eh, más pronta y expedita, igual que la impartición de justicia como debe ser, ¿no? Que los asuntos sean más prácticos, que no se atoren demasiado. En las pláticas, ponencias que doy, pues siempre les recomiendo eso, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al divorcio, en la solicitud todavía me llevo a encontrar cuestiones como que todavía he llegado a encontrar demandas de divorcio, dicen demandas de divorcio con base en la causal 18, que era la separación por más de 2 años. Entonces, pues yo creo que eso a estas alturas, después de 10 años de la reforma de divorcio, pues como que ya no tendría que existir, ¿no? Y, y pues ya no hablamos de una demanda de divorcio, hablamos simplemente de una mera solicitud donde manifiestan su voluntad, exhiben su acta de matrimonio, de nacimiento de los hijos, si los hubo, etcétera. Y es muy sencillito, ¿no? Entonces, manifiesto mi voluntad de divorciarme, enseguida manifiesto los hechos que considere necesarios. Si hay un rubro de medidas provisionales, lo solicito. Enseguida expreso mi propuesta de convenio y al final de la propuesta de convenio las pruebas que voy a ofrecer, ¿no? Porque generalmente todavía lo seguimos viendo como que, pues, el rubro, la autoridad a la que va dirigida, quién promueve, el domicilio, los autorizados, a quién demando, qué le demando, los hechos, y luego dicen pruebas, ¿sí? Eso ya no se utiliza, eso ya no es correcto, no es adecuado, ¿ok? Porque la misma ley nos dice, las pruebas que ofrezcas son para acreditar tu propuesta o contrapropuesta de convenio. Así lo dice el 255, fracción novena del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, las pruebas que ofrezco ya no son para acreditar los hechos que estoy manifestando en la solicitud de divorcio, son para acreditar mi propuesta o contrapropuesta de convenio, porque como les mencioné, es a donde se traslada ahora el conflicto, porque el divorcio lo pronuncio muy prontamente, ¿no? Entonces, pero me sigo con las cuestiones inherentes al mismo, que es donde tenemos en verdad el conflicto en algunas ocasiones, no siempre, ¿no?
Pero bueno, pues así, ese sería, digamos, el nuevo formato de una solicitud de divorcio, ¿no? Pues nada más como añadidura a todo lo que ya dijimos, ¿ok? Pero bueno, pues únicamente agradecer la invitación que me hicieron para compartir mis conocimientos, mi experiencia y agradecerles pues a los que estuvieron atentos a esta transmisión y que pues también hicieron sus preguntitas porque eso nos ayuda a retroalimentarnos, ¿no? Tanto ustedes como nosotros, esto es una retroalimentación, aportamos conocimiento, ustedes también con su experiencia dicen, oye, pues estos casos prácticos que estuvieron planteando pues son muy interesantes también. Los vemos aquí de manera muy general, pero, por ejemplo, ese del divorcio y que de la caducidad, pues a mí me gustaría tenerlo enfrente y revisarlo y estudiarlo y ver, no, pues aquí está aquí el defecto es este, ¿no? Y darle una solución y ya. Pero bueno, pues es interesante todo esto, es apasionante, nos gusta. Y les agradezco nuevamente su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y también les comento que el día 7 de junio vamos a tener una plática con un ministerio público con el tema de audiencia inicial en el proceso penal. Los invito a todos también a conectarse. Agradezco mucho, señoría, por estar aquí conmigo, compartir este espacio, su tiempo. Y bueno, pues me despido, Gracias. que estén bien y que pasen buena noche. Gracias.